¿Qué onda, chicos? El día de hoy vamos a abordar dos conceptos que están dentro de lo que es la unidad 3 de ácidos y bases. Es el concepto de neutralización y el concepto de hidrólisis. Son conceptos que van muy relacionados entre sí y ahorita pues van a saber por qué. En este esquema pues se resume prácticamente la definición de estos dos términos. La neutralización es esa reacción que se lleva a cabo entre un ácido y una base para formar lo que sería sal y agua. En cambio, la hidrólisis consiste en disolver una sal en agua que, por así decirlo, nos va a originar la formación de un ácido y una base. De hecho, si observan, pues está la flecha de reacción reversible porque las reacciones ácido-base pues son sistemas que se encuentran o que van a buscar estar en equilibrio. Es por eso que les digo que estos dos conceptos están muy relacionados entre sí. Neutralización, cuando reacciona el ácido con la base para producir sal y agua, e hidrólisis, cuando yo disuelvo una sal en agua que por consiguiente me va a originar el ácido y la base que conformaron dichosa sal. Entonces, bueno, para esto pues hay tipos de neutralización y tipos de hidrólisis. Vamos a abordar lo que es cada uno de ellos. En el caso de la neutralización, pues tenemos lo que son 4 tipos. Si reacciona un ácido fuerte con una base fuerte, el carácter químico de la sal se considera neutro. ¿Por qué? Porque al ser los dos de característica fuerte, se van a disociar por completo los iones hidronio y los iones hidroxilo. Entonces, por lo tanto, como la disociación es total, el resultado pues nos daría una sal neutra y el punto de equivalencia pues se alcanza en el pH de 7. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, porque esto ya del punto de equivalencia se utiliza más en lo que es la técnica de titulación. Cuando reacciona un ácido débil con una base fuerte, si se fijan como predomina el carácter básico debido a que esta es la base fuerte, el carácter químico de la sal va a ser una sal básica, una sal alcalina, cuyo punto de equivalencia oscila alrededor del valor de 9. Si tenemos un ácido fuerte con una base débil, como predomina el ácido al ser el más fuerte, el carácter químico de la sal va a ser ácida y el valor de pH va a oscilar en el alrededor del valor de 5. Y tenemos el último tipo de neutralización, que es la de ácido débil con base débil. Se supone que este tipo de reacción de neutralización debería de dar una sal casi neutra o con valores muy cercanos al pH de 7. Sin embargo, una reacción de neutralización entre un ácido débil con una base débil se considera como no favorable. ¿Por qué es no favorable? Recordemos que al ser débiles se disocian o se ionizan muy poquitos de los iones que contienen. Entonces, como es tan poca la disociación, la reacción va a ser mínima o incluso casi nula. Es por eso que es una reacción no favorable. ¿De qué depende que se favorezca? Pues que una tenga ya sea el ácido o la base, tenga su respectivo valor, ya sea constante de acidez o constante de basicidad, demasiado alto, la otra lo debía de tener más bajito para que se pudiera favorecer un poco. Pero suponiendo que la disociación es muy similar, pues es una reacción que no se favorece. Es por eso que generalmente manejamos lo que son las primeras 3 reacciones de neutralización. Ok, entonces pues vamos a ver este primer ejemplo. Nos dice, indica el carácter químico de la sal obtenida en la siguiente reacción de neutralización. Si observamos, está reaccionando el ácido sulfúrico con el hidróxido de magnesio y nos pide que escribamos lo que serían los productos de esta reacción. De antemano sabemos que es agua porque es uno de los productos de una reacción de neutralización, pero vamos a ver cómo podemos sacar
lo que es la sal, que es la que nos interesa para poder determinar si es una sal neutra, ácida o básica. Para poder resolver lo que es este ejemplo, nos tenemos que acordar de algunos conceptos que ya hemos revisado anteriormente. Uno de ellos es nomenclatura de hidróxidos y nomenclatura de ácidos. En este caso, pues se pueden apoyar tanto de su tabla periódica como de una tabla de cationes y aniones, y ahorita vamos a ver por qué. Lo primero que tengo que hacer es este ácido descomponerlo en su catión y en su anión. En este caso sería lo que es el hidrógeno. Recordemos que en un ácido el hidrógeno trabaja con +1 y el ion sulfato trabaja con -2. De hecho, si observan, este 2 de aquí, cuando se cruza para acá, y este 1 cuando se cruza para acá, nos da la fórmula del ácido sulfúrico. Ok, ya separamos el ácido, hacemos lo mismo con el hidróxido de magnesio. Magnesio, su número de oxidación solamente tiene 1, trabaja con +2, y el grupo OH trabaja con -1. Si observan, cuando este 1 se cruza para este lado, nos da el subíndice del hidróxido de magnesio, y cuando este 2 se cruza para este lado, nos da el subíndice que tiene el grupo hidroxilo. Ok, ahora pues lo que nos toca escribir pues sería la sal que se forma. ¿Cómo la establecemos? El positivo de un lado se va a pegar con el negativo del otro y el positivo del otro se va a pegar con el negativo del otro. Es decir, este hidrógeno se va a pegar con el grupo OH de acá, que si se fijan, esto es lo que origina que nos dé lo que es la formación de agua. La voy a escribir de este lado. Y por lo tanto, este de aquí, el ion sulfato, se va a pegar con el magnesio. Estos dos son los que se unen, entonces vamos a tener que sería magnesio que trabaja con +2 y el ion sulfato que trabaja con -2. Como los números de oxidación son iguales, ya no es necesario hacer el cruce, sino solamente lo simplificamos a su mínima expresión, que sería de 1. Entonces, por lo tanto, el resultado de mi reacción de neutralización sería magnesio. No, ya no es necesario poner el paréntesis. Y con estos productos yo completo lo que sería mi reacción de neutralización. Recuerden, si los números de oxidación son iguales, ya no es necesario cruzar y solamente lo reducimos a su mínima expresión, que sería de 1. Ya si fueran números de oxidación diferentes, sí tenemos que hacer su respectivo cruce para poder escribir la fórmula de la sal. Entonces aquí la sal pues sería sulfato de magnesio y el producto que siempre se obtiene en una reacción de neutralización pues sería el agua. Ahora pues vamos a determinar el carácter químico que tiene esta sal. Ya sacamos que sal es sulfato de magnesio, pero ¿qué carácter químico va a tener? Tenemos el ácido, es el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un ácido fuerte. Y el hidróxido de magnesio, pues de hecho es uno de los compuestos que se utilizan en medicamentos contra la acidez estomacal. Entonces, pues si lo vamos a ingerir hacia nuestro cuerpo, tiene que ser una base débil.
Del grupo de los metales alcalino-térreos, pues pertenece el magnesio. Se supone que en ese grupo todas las bases deberían de ser bases fuertes. Sin embargo, está esta excepción, que es la del hidróxido de magnesio. Es una base débil, pero todas las demás que se forman con los metales del grupo 2A, que son los metales alcalino-térreos, todas son fuertes, excepto la que se forma con el magnesio. Esta sería una base débil. Tenemos un ácido fuerte. Entonces, esta va a ser una sal ácida, porque va a predominar el más fuerte. Y pues hasta aquí sería nuestro primer ejemplo para lo que es una reacción de neutralización. Ya que revisamos lo que es el concepto de neutralización, que es la reacción entre un ácido y una base para formar una sal y agua, observamos de que no siempre el producto de esa reacción de neutralización va a ser neutro, como su nombre lo indicaría, sino que va a haber ocasiones que la sal va a adquirir un carácter básico o ácido dependiendo del ácido y la base que estemos poniendo en reacción. Entonces, bueno, una vez que ya revisamos lo que es este concepto, podemos hablar de una de las aplicaciones de las reacciones de neutralización, que son las titulaciones ácido-base. Cabe resaltar que se especifica titulación ácido-base porque también hay otros tipos de titulaciones, como la complejometría o la iodometría. Pero ahorita pues nos vamos a enfocar en lo que es la titulación ácido-base. Esta es una técnica que se utiliza sobre todo en química analítica, en laboratorios de control de calidad, etcétera, donde agregamos lentamente ya sea un ácido o una base de concentración que realmente conocemos para poder determinar la concentración de una muestra problema, que puede ser un ácido o una base. Y aquí nos señala hasta llegar a lo que es el punto de equivalencia, utilizando lo que es un indicador. Si bien cuando revisamos lo de los indicadores ácido-base, pues les comenté que una de sus principales aplicaciones es cuando llevamos a cabo lo que es una titulación. Ahorita pues lo vamos a ver con un ejemplo. Cuando es titulación ácido-base, utilizamos lo que es esta formulita, que si recuerdan, pues ya la revisamos en un curso anterior de química cuando vimos el tema de disoluciones. Es normalidad del ácido por volumen del ácido es igual a la normalidad de la base por el volumen de la base. El volumen puede ser litros, mililitros, etcétera. El punto es manejar las mismas unidades. ¿Y por qué utilizamos normalidad? Porque lo que van a reaccionar son los equivalentes químicos tanto del ácido como de la base. Es por eso que se utiliza el concepto de normalidad. Ahora bien, ¿qué es esto del punto de equivalencia? El punto de equivalencia es justamente cuando ocurre el cambio de color en lo que es una titulación ácido-base. Y cuando ocurre ese cambio de color, se dice que se neutralizó por completo la muestra problema. Es decir, que se alcanzó el pH como que necesario para que ya la muestra se pueda considerar como neutra o se considere que ya reaccionaron todos los equivalentes químicos, tanto del ácido como de la base. En esta diapositiva, pues tenemos lo que es el ejemplo de una titulación ácido-base. En la primera imagen tenemos lo que es un matraz. Tenemos lo que es el frasco del indicador. Aquí el indicador utilizado es fenolftaleína. Recordemos que la fenolftaleína va a pintar de color morado si es una base y va a dejar de incoloro si es un ácido. En este caso, en el matraz, pues vemos que la solución está pintada de color rosita. ¿Qué significa? Que lo que está contenido en el matraz es una base. Entonces, cuando abrimos la bureta donde se encuentra la disolución, que conocemos la concentración, va a ir adicionando, lo ideal es que vaya por goteo, pero el flujo tiene que ser lento para que
justamente cuando haga el cambio de color, cerrar la llave y ya poder determinar lo que sería el resultado. Aquí se abre lo que es la llave de la bureta, que contiene una sustancia ácida que va a neutralizar a la base que está en la fenolftaleína. Y se detiene la titulación justamente en el momento en el que cambia de color rosa a color incoloro. En cuanto se hace incolora, se cierra lo que sería la llave de la bureta. Determinamos el volumen para poder aplicar la fórmula de titulación. Ya cuando se adiciona, bueno, ya cuando se termina el cambio de color, pues adquiere lo que es la coloración incolora, que es característica de un ácido. Por eso se tiene que tener mucho cuidado en esta técnica, de que en cuanto ocurre el cambio de color, cerrar la llave, porque en ese momento hay un pequeño exceso de la sustancia que estamos adicionando, que es la que me está indicando lo que es la variación de color. Y bueno, eso es así como lo que ocurre en el laboratorio. Si aquí yo tuviera un ácido, esta solución la va a pintar de color incoloro. Y si en la bureta tuviera una base, el punto final o el punto de equivalencia se alcanza cuando la disolución se pone color moradita. Ahora bien, recordemos que los indicadores pues nos van a... son muy útiles en lo que son las valoraciones ácido-base. Sin embargo, también tenemos que seleccionar el indicador adecuado de acuerdo a la titulación que estemos llevando a cabo. Por ejemplo, si yo voy a reaccionar un ácido fuerte con una base fuerte, el indicador que me conviene utilizar es el azul de bromotimol. Recordemos que la reacción ácido fuerte con base fuerte me va a dar una sal neutra. Y justamente el punto de equivalencia está muy cerca del valor de 7. Si se fijan, si utilizamos fenolftaleína, se iría como para 9, o si utilizamos rojo de metilo, el cambio de color ocurriría como un pH de 5. Es por eso que entre una reacción de ácido fuerte con base fuerte, conviene utilizar el azul de bromotimol, porque es justamente a la mitad de mi curva. Ahora, si tenemos lo que es una reacción de ácido débil con base fuerte, dijimos que el resultado va a ser una sal básica. Entonces, para este tipo de titulación, pues nos conviene utilizar la fenolftaleína, ya que si observamos la curva, justamente a la mitad se encuentra el valor cerca de un pH de 9. Justamente cuando ocurre el cambio de color de morado a incoloro o de incoloro a morado. Es por eso que para este tipo de titulación de ácido débil con base débil, conviene utilizar más la fenolftaleína para poder tener lo que son resultados más confiables. Y tenemos lo que es la reacción de ácido fuerte con base débil. Dijimos que el resultado va a ser una sal ácida. Entonces, si observamos la curva de titulación, si yo quiero utilizar fenolftaleína, pues mis resultados que voy a obtener van a ser demasiado erróneos. Entonces, para este tipo de reacción, me conviene utilizar lo que es el rojo de metilo, ya que justamente a la mitad de la curva se encuentra alrededor de un pH de 5. Entonces, para una titulación de ácido fuerte con base débil, el indicador más adecuado pues va a ser lo que sería el rojo de metilo. Es por eso la importancia del indicador a utilizar de acuerdo a la reacción que voy a llevar a cabo. De hecho, bueno, aquí está un poquito más clara la tabla. No está el rojo de metilo, pero está lo que es el azul de bromotimol, que si observamos cuando está ya cerca del pH de 7, la coloración que adquiere va a ser como de un tono verde, justamente en el punto de equivalencia. En el caso de la fenolftaleína, pues aquí va a depender. Si yo tengo una sustancia, si yo voy a titular una sustancia básica, va a tener una coloración incolora, y si voy a titular una disolución ácida, va a adquirir una tonalidad
rosita. Es por eso que debemos de prestar mucha atención al tipo de reacción que voy a llevar a cabo para seleccionar el indicador que me permita tener resultados más confiables. Ahora pues vamos a resolver un ejemplo de lo que es una titulación ácido-base, que algunos pues ya lo revisamos en el curso anterior de química. En este problema pues nos dice que se titulan 5 mililitros de ácido clorhídrico 0.8 molar. Si dice que se titulan es porque esto es lo que va a estar contenido en el matraz con hidróxido de calcio 0.05 molar. Ese es el que lo va a titular, pues va a estar en la bureta. Nos pide encontrar el volumen de hidróxido de calcio que se gastó en la titulación. En este caso, pues vamos a sacar lo que serían nuestros datos del problema. Nos dice que se titulan 5 mililitros de ácido clorhídrico. Entonces vamos a tener lo que sería el volumen del ácido. 5 mililitros. Y pues nos dice que la sustancia es ácido clorhídrico. Ahorita vamos a ver por qué es importante indicar la sustancia. No es normalidad. Aquí hay que tener mucho cuidado. Nos está diciendo que es molaridad. Entonces va a ser molaridad del ácido es igual a 0.8, pues sabemos que las unidades es mol sobre litro. Con hidróxido de calcio 0.05 molar tenemos lo que es la molaridad de la base 0.05 molar y me pide que calcule el volumen de hidróxido de calcio. Me pide determinar el volumen de la base, que es el que no conocemos, pero nos dice que es hidróxido de calcio. Su fórmula es CaOH2. Okay. Ya que tenemos lo que son nuestros datos, recordemos que mi fórmula original es normalidad del ácido. Bueno, esta sería la fórmula original. Normalidad del ácido por volumen del ácido es igual a normalidad de la base por el volumen de la base. Mis datos los tengo en molaridad. Yo necesito primero pasarlos a normalidad antes de poder aplicar esta formulita. ¿Y cómo los paso? Utilizando esta fórmula sencilla. Nos dice que la normalidad va a ser igual al número de equivalentes por la concentración molar. Con esta sencilla fórmula puedo pasar de normalidad a molaridad y de molaridad a normalidad. En este caso, pues vamos a analizar, lo voy a escribir de este lado, las sustancias que tenemos involucradas. Tenemos lo que sería el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico solamente puede liberar un hidrógeno, una molécula puede liberar un hidrógeno en el agua, entonces va a tener un equivalente que en este caso pues es el hidrógeno más. Entonces, por lo tanto, como la relación es de un equivalente, pues al utilizar esta pequeña fórmula, pues el resultado de la normalidad pues va a ser igual al de la molaridad. Entonces, bueno, de todos modos lo ponemos. La normalidad del ácido pues va a ser a 1, que es un equivalente por la molaridad, que es de 0.8. Y aquí el resultado sería de 0.8 molar. Digo, molar sería normal. Ahora bien. Ahora pues ya pasamos con lo que es la otra sustancia, que es el hidróxido de calcio, que sería el CaOH2. Esta sustancia, si observamos, una molécula puede liberar dos grupos OH. Entonces aquí serían dos equivalentes de OH-. Entonces aquí sería que por lo tanto la normalidad de la base
va a ser igual a 2 por lo que sería la molaridad, que es de 0.05. Y pues aquí el resultado nos daría de 0.1 normal. Ya que tenemos lo que son nuestros valores de normalidad del ácido y normalidad de la base, aplicando esta sencilla fórmula, ahora sí ya podemos utilizar esta. Tenemos que despejar en este caso el volumen de la base. Lo voy a escribir acá abajo. Vamos a tener que el volumen de la base es igual a la normalidad del ácido por el volumen del ácido entre la normalidad de la base. Ya sustituimos lo que son nuestros datos. La normalidad del ácido, que es un equivalente por su concentración molar, porque es la cantidad de hidrógenos que se liberan. 0.8. El volumen del ácido, pues son de 5 mililitros. Y la normalidad de la base, el hidróxido de calcio libera 2 grupos OH, por lo tanto son 2 equivalentes. Lo multiplicamos por la molaridad para obtener su concentración normal, que sería de 0.1 normal. Y el resultado de aquí pues serían 40 mililitros, lo que se necesita de hidróxido de calcio para poder titular estos 5 mililitros de ácido. Y con esto pues finalizamos lo que es la resolución de este ejemplo de titulación ácido base. Siempre recuerden primero sacar lo que son interpretar el enunciado, sacar nuestros datos. Y antes de utilizar directamente esta fórmula, debemos de analizar lo que son las sustancias involucradas para ver si tenemos que hacer esta multiplicación o si ya lo podemos hacer directamente. Si en ambos casos me da un equivalente y acá también un equivalente, la normalidad va a ser igual a la molaridad. Pero si voy a tener más equivalentes tanto de ácido, de base, pues sí tengo que realizar esta pequeña operación para pasar de molaridad a normalidad y ya poder sustituirlos en esta otra expresión. Ya que revisamos lo que es la titulación ácido-base, que es un ejemplo de aplicación de lo que son las reacciones de neutralización, vamos a pasar a su contraparte, que sería la hidrólisis. Recordemos que la hidrólisis es cuando yo disuelvo una sal en agua y por lo tanto implícitamente me va a dar el resultado de un ácido y de una base, que son los que originaron esa sal. Entonces, pues, así como en la neutralización, también vamos a tener 4 tipos de hidrólisis. Cuando esa sal proviene de un ácido fuerte con una base fuerte, aquí tenemos lo que es el grado de disociación. Como son fuertes, en ambos es disociación completa, disociación total. La sal va a tener un carácter neutro, pero no hay como tal hidrólisis. ¿Por qué no hay hidrólisis? Porque todos estos iones hidrógeno con estos iones oxidrilo reaccionan entre sí. Entonces, y al ser de carácter neutro, pues se considera que no hay hidrólisis porque ninguno es más predominante o más fuerte que el otro. Tenemos la sal que proviene de un ácido débil con una base fuerte. En la base pues va a haber una disociación total, en el ácido una disociación parcial y el carácter de la disolución pues va a ser básica. Y aquí sí hay hidrólisis. ¿Por qué? Porque uno de los dos, por así decirlo, es más fuerte o más predominante que el otro. En cuestión de la fuerza o del grado de disociación en cómo se separan esos iones. Cuando proviene la sal de un ácido fuerte con una base débil, como el ácido fuerte es una disociación total, el carácter de la disolución pues va a ser ácida y aquí se dice que sí hay hidrólisis, porque como les digo, hay más fuerza de uno que del otro.
Y tenemos el otro caso que es, si una sal proviene de un ácido débil con una base débil, en ambos es una disociación o una ionización parcial. Recordemos que se ionizan muy poco al ser débiles. Y el carácter de la disolución, como les digo, va a estar muy cerca del pH neutro, pero puede ser ligeramente ácida o ligeramente básica, dependiendo de los valores de la constante de acidez y de la constante de basicidad. Ya dependiendo de estos valores, pues se puede ya determinar un cierto carácter químico. Pero en este caso, al ser también sales muy poco probables, también se dice que no hay hidrólisis. ¿Por qué? Porque el grado de disociación en ambos, al ser el mismo, pues no predomina más fuerza uno que en el otro, por eso se considera que no hay hidrólisis. Y pues vamos a pasar a lo que es el ejemplo de este concepto. Nos dice, determina si las siguientes sales presentan hidrólisis e indica si su disolución es ácida básica o neutra. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estas las voy a reaccionar con agua para producir el ácido y la base y ya determinar si es ácida básica o neutra. Muy bien, vamos a empezar con lo que sería el primer ejemplo. Lo voy a escribir de este lado. Ok, la primera es el sulfato de amonio, NH4. Tengo que hacer lo mismo, descomponerlo en sus respectivos iones. El ion amonio siempre trabaja con +1 y el ion sulfato trabaja con -2. Les recuerdo, pueden apoyarse de tabla periódica, una tabla de cationes y aniones para que no se pierdan en esto. Si observamos, cuando este 2 lo cruzo para acá y este 1 lo cruzo del otro lado, se forma el sulfato de amonio. Esto lo voy a hacer reaccionar con agua porque estamos hablando de lo que es una hidrólisis. El hidrógeno positivo y el OH negativo. Sabemos que pues estos son -1 y este de acá es +1. Muy bien, entonces, ¿cuál va a ser mi resultado? El positivo de un lado se pega con el negativo del otro. Es decir, este de aquí se va a pegar con el OH y por lo tanto este negativo se va a pegar con este positivo. Y bueno, el resultado sería, vamos a escribirlos así en forma de ion y luego ya lo escribimos en fórmula normal. Primero los positivos, NH4 con carga de +1. Dijimos que ese se le pegó el OH que trabaja con -1. Más, siempre primero el positivo es el hidrógeno +1 y el grupo sulfato que trabaja con -2. Entonces, números de oxidación iguales, ya no es necesario el cruzarlo. Entonces aquí sería NH4OH más. Aquí números de oxidación diferentes, sí es necesario hacer el cruce. Hidrógeno 2, SO4. Como aquí quedaría 1, pues se cancela con el paréntesis. Si observamos, tenemos el hidróxido de amonio y el ácido sulfúrico. Si revisamos nuestras tablas, este hidróxido es una base débil y este ácido es un ácido fuerte. Entonces, por lo tanto, al ser de diferente fuerza, podemos decir que para el primer ejemplo, sí hay hidrólisis, y en este caso la sal, pues predomina el más fuerte, sería una sal ácida.
Ahora pues vamos a pasar con el siguiente ejemplo, que es el acetato de sodio. Vamos a resolverlo. Sería CH3COO. Todo esto va a tener carga negativa porque es el ion acetato. El ion acetato siempre trabaja con -1. Y como sabemos, el sodio, su único número de oxidación es +1. Y esto pues va a reaccionar con lo que es el agua, hidrógeno +1, grupo hidroxilo -1. Igual recordemos, el negativo de un lado se va con el positivo del otro. Este de aquí se va con este hidrógeno y el positivo se va con el negativo del otro. Ese de aquí se va con el grupo OH. Y vamos a tener lo que sería, ese con este sería CH3COOH, que si recordamos, esta estructura es el ácido acético y todo ácido orgánico es un ácido débil. Y se forma lo que es la base, que sería el NaOH, que es el hidróxido de sodio, que todos sabemos que es una base fuerte. Si se fijan, aquí ya no fue necesario hacer esto porque todos nuestros números de oxidación son de 1. Entonces, pues esta parte, este primer pasito de aquí, pues ya lo podemos omitir y ya podemos escribir directamente lo que son nuestras fórmulas. El sodio se pegó con el OH para formar el hidróxido de sodio. El hidrógeno se pegó con el ion acetato para formar lo que es el ácido acético. Este es ácido orgánico, todos son débiles. El hidróxido de sodio es una base fuerte. Por lo tanto, como es diferente la fuerza de uno de otro, podemos decir que sí hay hidrólisis y en nuestro resultado, como predomina la base, pues va a ser una sal básica o sal alcalina. Y pues hasta aquí sería todo de lo que sería el tema de neutralización e hidrólisis. Espero que estos ejemplos les sea de utilidad para que puedan trabajar lo que son sus ejercicios. Si observan, pues sí necesitamos recordar un poquito esto de cationes y aniones, recordar un poquito el concepto de equivalentes químicos, un poquito de cómo escribir fórmulas químicas para poder hacer lo que es la neutralización o hacer lo que es la hidrólisis. Les agradezco su atención y pues nos vemos en otro próximo video.